Bueno, una vez que vimos toda la instalación, con los detalles ahí que tuve que modificar y ajustar por mi cuenta, pues vine a hacer un vuelo para probar básicamente la temperatura. Desafortunadamente las condiciones no estaban buenas, hay mucho viento y hay rachas. Entonces sí despegué, sí hice una sola prueba con acelerador a fondo, que dio resultados espectaculares. La temperatura, mientras iba volando yo, velocidad de crucero siempre se mantuvo como en 135, 140. Lo normal, pero a la hora que metí el acelerador a fondo y estuve durante varios minutos en ascenso con el acelerador a fondo, la temperatura jamás llegó a más de 160, 163 grados centígrados contra los 200 grados a los que llegaba anteriormente cuando hacía esa misma maniobra durante un minuto y medio. El cambio es increíble. No, mejoró muchísimo. Muchísimo mejoró. Excelente. Entonces el resultado de la prueba en vuelo, espectacular, funcionó mucho. Pero no quise seguir volando porque las condiciones no estaban muy buenas. Aterricé, me puse el casco, me puse el motor y me puse a hacer pruebas aquí en tierra que pudiera ser más controlado, y estuve ahí sí 10 minutos jugando con el acelerador y qué sucedía. ¿Qué es lo que alcancé a observar de cómo se comporta? La temperatura tarda mucho más en subir una vez que lo prendes y está el motor funcionando. Acelero a la mitad más o menos a velocidad crucero, empieza a subir la temperatura 140, 145, no pasa de ahí. Me voy a acelerador a fondo y sucede algo curioso. Los primeros segundos la temperatura baja, porque efectivamente está haciendo que el flujo del viento se incremente mucho en lo que es la cabeza. Entonces en los primeros segundos la temperatura inclusive baja, a pesar de que estoy acelerando más. Y después la temperatura empieza a subir muy despacio, 150, 152. Y ahorita lo que vi es que cuando estoy en relente sube un poco más la temperatura, como que a lo normal. Ahí está en 140. Ok, voy a acelerar otra vez.
Qué chulada. Funcionó a la perfección. Llega a los 160, pero después de 3-4 minutos de estar con el acelerador a fondo y no pasa de ahí. Entonces, estás hablando de que con acelerador a fondo el diferencial de temperatura probablemente son 20-25 grados fácil con acelerador a fondo, si no es que más. Y les digo, algo que sucede curioso es que suelto el acelerador, me voy a relenti, sube un poco la temperatura y luego empieza a bajar gradualmente. Pero si vuelvo a acelerar un poco, en vez de que la temperatura empiece a subir, empieza a bajar y luego empieza a subir otra vez. Entonces es mucho mayor control de temperatura. Y lo más importante para mí, lo principal, que le pondría un 10 a este accesorio, es que la temperatura nunca pasó de 162, 163 grados. Cuando las pruebas que yo hice antes de instalar este deflector, en cuestión de un minuto, minuto y medio, la temperatura se iba hasta los 200 y tenía que dejar de acelerar. Entonces prueba superada. El deflector funciona excelente, excelente. Es un cambio importantísimo en la temperatura, principalmente cuando voy con acelerador a fondo. Saludos.